Hola, ¿qué tal? Yo soy Viviana Aceves y el día de hoy voy a hablar sobre tres temas importantes. El primero es la desigualdad mundial, el segundo la delincuencia organizada y el tercero el libre comercio y cómo estos tres se relacionan e impactan la economía, la política y la vida de nuestra nación. El primer tema es la desigualdad mundial. Y yo recuerdo una vez una conversación que tuve con cierta persona que me decía que nuestra vida sería completamente diferente si los que nos conquistaron no fueron los españoles y hubieran sido los ingleses. Y analizando las cosas, la estrategia de los dos era conquistar. El objetivo de los tanto ingleses como españoles era dominar y era conquistar un nuevo territorio. Pero ¿qué pasó? Que se encontraron con dos tipos de personas completamente diferentes, dos tipos de población completamente diferentes. El primero, que fue en su caso México, eh, era un pueblo amistoso, un pueblo que abría sus puertas, ¿no? Y los españoles se aprovecharon de eso y llegaron a dominar al adversario, llegaron a capturar al líder, llegaron a coaccionar para obtener alimento, para obtener riqueza y llegaron a saquear todo lo que había en este territorio. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? Fue el temor, fue la fuerza, fue el poder, fue crear una nueva élite para que todos los demás le sirvieran a esta élite y de cierta manera respetaran a esta élite. Entonces, esto funcionó para ellos y para muchos otros territorios que fueron conquistados también. Y en el caso de la conquista inglesa también llegaron con esa misma idea, llegar a dominar al pueblo, llegar a coaccionar por fuerza, pero no resultó de la misma manera. Los indios americanos no permitieron esta forma de dominio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los ingleses, los colonos, tuvieron que ver la manera de ellos crear sus propios recursos, sus propios alimentos para no morirse de hambre. ¿Por qué? Porque los indios no les daban nada. Entonces así fue como surgieron las colonias, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de estrategias o dos tipos de conquista, por así llamarlo. La conquista que se dio mediante la fuerza, mediante el poder, mediante la creación de una nueva élite a la cual todos tenían que servir y por otro lado una conquista de territorio, pero que se dio sin coacción y se dio por el trabajo duro, por la persistencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que actualmente nuestra realidad no es muy diferente a ese entonces de las conquistas. Lo que ha pasado en el mundo es que eh, tienden a repetirse las cosas. Entonces, nuestros gobiernos, si nos ponemos a pensar en el gobierno mexicano, pues está haciendo exactamente lo mismo, está obligando al trabajo, está pagando poco, tenemos altos impuestos, etcétera. Tenemos que trabajar para sobrevivir y para mantener a esta élite pues que se creó de la nada, pero la cual está ahí, la cual tiene poder y la cual gobierna todo, ¿no? Entonces, esta relación de dominador sobre la persona dominada, pues existe. Y por otro lado, tenemos a países como Estados Unidos que están innovando en tecnología, que avanzan, que sí trabajan duro, pero que también están teniendo nuevas oportunidades, ¿no? Oportunidades de crecimiento exponencial completamente diferentes a las que tenemos en México. Y por el otro lado, hablando por el segundo tema, hablando sobre la delincuencia organizada, pues también es algo que existe, es algo que depende de la economía también, depende de la economía mundial y que si no hubiera demanda de estos bienes ilícitos, pues simplemente no existiría esta delincuencia organizada, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos? Que la delincuencia organizada existe, que la delincuencia organizada está en crecimiento, que la delincuencia organizada está proporcionando gran cantidad de economía a nivel mundial y que también la delincuencia organizada crea alianzas, alianzas para salir libre alianzas para lograr impunidad y también crea alianzas para que ciertos países tengan riquezas. Y obviamente cuando a los países les beneficia algo, pues es algo con lo que no van a luchar. Entonces, o es por esto que la delincuencia organizada permanece. ¿Por qué? Porque todos la usan, porque todos necesitan, aunque no es lo correcto,
necesitan de eso para que sus economías, para que sus empresas, etcétera, sigan avanzando. Entonces, la delincuencia organizada está presente y la desigualdad mundial se da por estas dos diferentes instituciones que se crearon, las instituciones que someten al pueblo y las instituciones que eh, dan privilegios y aprovechan las habilidades del pueblo. Entonces, en medio de esta situación, se crea el libre comercio. Un libre comercio en el que se supone que todos tenemos las mismas oportunidades, en el que se supone que todos vamos a ser parte de este comercio sin barreras. ¿Qué pasa? En los países como Estados Unidos, como China, como Alemania, etcétera, que son países en potencia, países primermundistas, pues, ¿qué pasa? Que ellos obviamente aprovechan. ¿Por qué? Porque tienen las tecnologías, porque tienen las empresas, porque tienen manufactura, porque tienen todo lo que necesitan para crear y para crear a gran escala y poder aprovechar todas estas ventajas que el libre comercio ofrece. Y por otro lado, ¿qué pasa con los países que siguieron en este mismo modelo de colonización, en este mismo modelo de instituciones que te someten? ¿Qué es lo que pasa con ellos? También están dentro del libre comercio, es algo que no pueden evitar, también forman parte del libre comercio, pero obviamente el beneficio no es el mismo o incluso el beneficio es nulo. Eh, lo que vemos en el libre comercio es que se crea una libertad, sin aranceles, un ir y venir de bienes y servicios cada vez más libre. Y nos podemos dar cuenta que cuando un país como México está estancado en su economía y está haciendo multitudes de acuerdos de libre comercio, multitudes de acuerdos que lo libran de aranceles para exportar, pero para importar también, nos damos cuenta entonces que perjudica completamente al país. ¿Por qué? Porque el país no tiene la misma capacidad para resistir la entrada de productos y servicios que vienen de países mucho más avanzados tecnológicamente y que por lo tanto provocan bajos costos. ¿Y qué es lo que pasa en países como México? Que las empresas nacionales empiezan a desaparecer porque no son competentes para este libre comercio. Entonces, eh, ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque hicieron acuerdos que les prohíben poner aranceles, que les prohíben elevar barreras para que ellos se protejan. Entonces, ya no puede haber proteccionismo porque ya están estos acuerdos que están regidos por eh, un organismo hecho para que funcione el comercio internacional de manera equitativa, pero que obviamente dirigen las potencias. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer como mexicanos? Lo que podemos hacer es que reconociendo que hay desigualdad mundial, reconociendo que hay delincuencia organizada y reconociendo que el libre comercio está presente y que somos parte de él y que no tenemos ningún beneficio, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer demandas. Lo único que vamos a lograr o si realmente quisiéramos ver un cambio, es hacer las demandas concretas, las demandas específicas al gobierno, a las élites, para que sancionen esta delincuencia organizada que quita muchos beneficios a la gente honesta, para que sancione a estas élites que quieren tener todo en sus manos y pedir también que de alguna manera haya apoyo del Estado a las empresas nacionales, del Estado a los trabajadores, para que la economía pueda hacer frente a este libre comercio. Entonces, bueno, pues estos son los tres temas de los cuales se puede hablar demasiado. Yo espero que eh, cada uno podamos ser conscientes de lo que tenemos que hacer y que podamos también trabajar de una manera honesta, siempre honesta y persistente. Entonces, pues bueno, eso sería todo y muchísimas gracias. Hasta luego.